Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a otro video de profeonline.uy. Estamos en este caso con el curso de física y dentro del curso de mecánica estamos con movimiento de proyectiles. En este ejercicio propuesto en un examen de diciembre me dice un peluche de masa 100 gramos cae desde el borde de una mesa infantil con una velocidad horizontal. Toca el piso con una velocidad final de módulo 2.5 metros por segundo, formando un ángulo de 53 grados bajo la horizontal. Calcula a qué distancia del borde de la repisa cae el peluche y la altura de la repisa. Entonces, lo fundamental es plantearnos el esquema. No tiene que ser un dibujo perfecto, no gastar tiempo en plantear un peluche si estás dando una prueba. Simplemente vamos a dibujar el peluche como un redondel, un cuadrado, y nos dice que sale con una velocidad inicial v sub 0 y por lo tanto al caer va a describir una trayectoria de proyectiles donde nos dice que toca el piso con un módulo de velocidad. O sea, cuando este peluche va cayendo, llega al piso y la velocidad es de 2,5 metros por segundo, formando un ángulo de 53 grados con la horizontal. Ojo que esta velocidad es la composición de la velocidad en X y la velocidad en Y que lleva el proyectil, o sea, el peluche, en este momento. Ahora, si nosotros recordamos la velocidad en X, en el eje X, un proyectil tiene un movimiento rectilíneo uniforme. Es decir, que la velocidad en X es constante. Por lo tanto, si la velocidad en X es constante, lo que voy a tener es que si yo calculo la velocidad en X acá, va a ser la misma velocidad inicial porque el tiro fue un tiro horizontal. Salió horizontal y por lo tanto la velocidad que tenía acá, esta velocidad y esta velocidad son exactamente la misma velocidad. Por lo tanto, como esto lo puedo descomponer por trigonometría, puedo decir que b sub 0 es igual a b sub x, que es igual a esta velocidad de impacto por el coseno de 53 grados. Entonces, la velocidad inicial va a ser 2.5 y el coseno de 53 grados es 0,6. 2,5 por 0,6 me da 1.5 metros por segundo. Es decir, que la velocidad que lleva, que es, mejor dicho, la velocidad horizontal que lleva al impactar, que es la misma con la que salió de la mesa, es de 1,5 metros por segundo. La pregunta es, ¿a qué distancia cae el peluche? O sea, el delta X. Y como el delta X es velocidad en X por tiempo de caída, ¿sí? O sea, necesitaría saber cuál es el tiempo de caída que el peluche estuvo en el aire y saber la altura de la repisa. Es las dos cosas que me están pidiendo, el delta X y el delta Y. Para el delta Y, vamos a plantear la otra cosa que nos piden, es la velocidad inicial en Y, que es 0, porque el tiro es horizontal, por tiempo,
menos g por tiempo al cuadrado sobre 2. Me va a dar, esto es 0, me va a dar negativo porque cae hacia abajo. O sea que en los dos casos voy a estar necesitando sí o sí saber el tiempo. Entonces, ¿cómo logro yo saber el tiempo si no tengo el delta I y no tengo el delta X tampoco? Fíjense que en cada ecuación me falta el delta X y el tiempo. En esta ecuación me falta el delta I y el tiempo. Tengo la velocidad inicial, lo que no tengo relación entre delta X y delta Y para que pueda decir esto sería de esta manera. Entonces me vuelve a hacer nuevamente, como hemos visto en otros ejercicios, la resolución de un sistema de ecuaciones con dos incógnitas. Dos ecuaciones con dos incógnitas. En este caso, vamos a plantear las ecuaciones ya numéricamente, o sea, viendo los valores que tenemos. Delta X es igual a velocidad en X, que es 1.5, por tiempo, y el delta I es 0, porque esta velocidad es 0. ¿Por qué? Porque el tiro es horizontal. O sea, y vamos a usar G10 para simplificar el planteo. 10 sobre 12 es 5, menos 5 por t cuadrado. Acá podría ser entre estos dos hay un problema. Si bien tienen tres incógnitas, una es t y otra es t cuadrado, lo cual ya nos genera un problema adicional. Por lo tanto, vamos a tener que buscar otro dato que nos permita calcular. El otro dato va a salir del movimiento en I. ¿Por qué? Porque el movimiento en I tiene una velocidad inicial 0, pero si descomponemos la ecuación y sabemos que B sub I es B sub 0 por seno de 53, perdón, velocidad de impacto es B por seno de 53, o sea, B sub I va a ser la velocidad, que es 2.5, por seno de 53, que es 0.8. Y esto me va a dar 2 metros por segundo. Entonces, aparte de tener la velocidad en X, tengo la velocidad en Y. Esa velocidad en Y es una velocidad final de un movimiento de caída libre. Y la velocidad final de un movimiento de caída libre, donde no conozco el tiempo, teníamos una ecuación que era que la velocidad al cuadrado era velocidad inicial al cuadrado menos 2g por delta I. Con lo cual, si nosotros utilizamos esta tercera ecuación, que era la combinación de las dos ecuaciones originales de un MRV, o movimiento rectilíneo uniformemente variado, sabemos que esto es 2 al cuadrado igual a 0 menos 2 por 10, 20 delta I. Despejo, paso el menos 20 dividiendo, esto es 4 dividido menos 20, y el delta I me va a dar menos 0,20 metros. ¿Sí? ¿Por qué me da negativo? Porque es hacia abajo. Quiere decir que es menos 0,20 metros el delta I. Como ya tengo la altura de la mesa, que era una de las cosas que me pedían, voy a calcular el alcance, que era la otra cosa. Para eso necesito el tiempo, que lo voy a despejar de acá. Menos 0,20 es igual a menos 5 por tiempo al cuadrado. Paso el menos 5 dividiendo, me queda que tiempo al cuadrado es 0,20 sobre 5, o sea que tiempo al cuadrado es 0,04, y
tiempo va a ser raíz de 0,04, con lo cual me da 0,2 segundos. Este es el valor del tiempo. Recuerden que cada vez que yo paso un cuadrado para el otro lado es más menos raíz. Pero como los tiempos son siempre positivos, esto va a ser, lo dejo simplemente como más raíz y me va a dar 0,2 segundos. Con esos 0,2 segundos voy a ver el alcance horizontal, o sea, a qué distancia del borde de la repisa cae el peluche, y eso va a ser 1,5 por 0,2, con lo cual 1,5 por 0,2 me da 0,30 metros. Ese va a ser entonces el alcance horizontal o la distancia que cae el peluche del borde de la mesa, midiéndolo en el eje X. Así que, como ves, siempre en este tipo de ejercicios es plantear. Recuerden que son solamente 3 fórmulas, o 4 si planteamos la cuarta fórmula, que siempre es muy útil. Pero nos planteamos lo que nos piden, vemos las incógnitas que nos quedan, casi siempre va a ser un sistema de ecuaciones, donde podemos calcular en uno y sustituir en el otro, o combinarlos de alguna manera para resolver. Es decir, todo lo que sabemos sobre sistema de ecuaciones es aplicable en este momento. Por lo tanto, si te quedó alguna duda sobre el ejercicio, no lo dudes, conectate con Profe Online y te resolvemos la duda a la brevedad. Y si no, y querés ver más ejercicios de repente, aparte de los del curso, recordá que en nuestro canal de YouTube, Profe Online UY, tenés más ejercicios a los que puedes acceder continuamente para ir complementando la cantidad de ejercicios que tienes en el curso. Aunque es suficiente, es una cantidad bastante grande. Si quieres más, podés tener más. Y en Instagram, Profe Online UY, tienes las repartidos de fórmulas, tanto de matemáticas, de física como de química. Así que ya sabes, dudas, consultás. Y si no, nos vemos en el próximo video de profeonline.uy. Chao.